viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena. Hasta la próxima vez. Una vez por semana, tomamos la ruta y nos dirigimos a algún pueblo de la región. Viajamos con la consigna de averiguar quiénes somos, cómo vivimos, cómo es nuestra educación, o mejor, de dónde venimos, quiénes fueron los pioneros, cómo empezó todo. De ahí a entender qué nos une o qué nos separa, estamos más cerca. A veces nos une un río, una vía del ferrocarril, como así también eso mismo es lo que nos separa. A veces no hace falta construir un puente para sentirnos más cerca, sino que hay que construirlo para que nos comunique con otros pueblos que, como nosotros, tienen su historia. Este programa tiene por finalidad precisamente eso: descubrir nuestra identidad, afianzarla y contribuir para que los puentes sean más fáciles de cruzar. Muchos pueblos se fueron estableciendo porque sí, allá en un desolado lugar donde el acceso era casi imposible. Otros se establecieron al margen de un río o a la vera del ferrocarril. Vamos a tratar de entender el por qué fue así. Cada pueblo tiene su forma de ser, su forma de pensar, su forma de actuar. En estos 24 programas nos pusimos el firme propósito de averiguarlo y mostrarlo. No es tarea fácil, pero nos gusta este desafío. ¿Quiénes fueron los pioneros? ¿Cuál fue la primera escuela? ¿El primer comercio? ¿Qué desafíos había en aquel entonces? Pasado, presente y futuro. 3 palabras relacionadas para entender la realidad que nos rodea. Utilizando la tecnología usamos un GPS y una vez en el lugar apelamos a la memoria colectiva, fotográfica y de archivo para reflejar el pasado, presente y futuro de cada pueblo o ciudad. Esperamos que disfruten este recorrido por 24 episodios para mirar hacia dónde vamos, de dónde venimos y cómo estamos parados en la realidad. Bienvenidos a GPS 20, buscando nuestra identidad. Dicen que viajando se fortalece el corazón. Bienvenidos al 4.º episodio de GPS 20, buscando nuestra identidad. Estamos en la localidad de Ausonia para compartir el programa íntegramente desde aquí. Hablaremos con los protagonistas de la historia, quienes han vivido en otras épocas, recorreremos las instituciones y por supuesto estaremos investigando qué era Ausonia tiempo atrás, cuál es el presente de Ausonia y cuál es el futuro. Bienvenidos amigos, aquí comienza GPS 20, buscando nuestra identidad, 4.º episodio. Ausonia es una pujante población ubicada en el departamento General San Martín, provincia de Córdoba. Se halla sobre la ruta provincial número 4, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Villa María, cabecera del departamento. Como una gran cantidad de pueblos, el paso del tren sirvió al desarrollo de la colonia en aquel momento. Además de todo lo mencionado anteriormente, en el año 1960 se puso la primera estación de servicio. Natalio Moselo recuerda con mucha claridad ese momento. Bueno, fue en el año 1959, con mi padre y mi madre. Yo tenía 23 años, así que se imagina, van por los 52, hace 52 y vamos por los 53 años. Recuerdo de todo tipo, muy duros con el peinado de mi padre, con muy pocas comodidades, con depósitos muy pequeños, nos manejábamos con tambores, con una menta muy inferior a la actual. Ausonia con menos habitantes que ahora, prácticamente le vendíamos al pueblo de Ausonia. Había pocos tractores, pocos autos. En aquel tiempo había muchos Cortés, Chevrolet 37. A pesar de ser un hombre muy joven, el intendente de Ausonia, Mauricio Pajón, recuerda su infancia en el pueblo. Bueno, mi infancia en Ausonia son buenos los recuerdos porque
yo en realidad estaba en la zona rural del pueblo, entonces cada vez que me arrimaba al pueblo era o para algún festejo, o para visitar a algún pariente, y bueno, eso significaba salir del campo y ver cosas nuevas, y llegar al lugar donde había televisión a color en el momento que yo era chico, las primeras vueltas en moto, los primeros retos de los policías del pueblo por los ruidos molestos que hacíamos. Y sí, un pueblo muy distinto al que tenemos hoy. Carlos Mainardi, exintendente, nos cuenta también cómo era Ausonia tiempo atrás. Realmente difícil es retrotraerse. Yo creo que al secundario uno fue dirigente estudiantil allá por los años 80 y en una institución que yo quiero mucho, como es la Escuela del Trabajo, el IPED número 2 en aquella época, en donde empezamos a militar ahí dentro de las cuestiones estudiantiles y después ya uno empezó a trabajar políticamente desde la juventud peronista, departamental, después desde el partido. El hecho de estar hoy frente a la cooperativa eléctrica me trae mucho sentimiento, porque yo fui empleado de la cooperativa, dejé de ahí para ser intendente, así que es todo un camino que uno ha recorrido dentro de la localidad, ¿no? A simple vista, muchas de las instituciones son muy jóvenes, a pesar de los años que pasaron desde los primeros pobladores. Es el caso de la escuela primaria Don José de San Martín. Le preguntamos a Ana María Falco, directora de la escuela. Bueno, esta escuela está próxima a cumplir sus 100 años de vida, así que tiene 98 años. Ella también nos habla de cómo era la escuela hace años atrás. Bueno, tenía una sola docente, era una escuela de tercera categoría, y después, bueno, se fue con los años, fueron anexando más aulas y más grados, y bueno, y llegó a la actualidad con 6 grados, con los 6 grados y con la dirección libre. Ahora es una escuela de segunda categoría, porque ¿Qué significa? La categoría a las escuelas se le da la cantidad de alumnos. Entonces, por la cantidad de alumnos que tiene la escuela es de segunda categoría. El 30 de agosto de 2001, en plena crisis, se abre una biblioteca municipal. Estela Giudice es la responsable desde hace 11 años de este cacho de cultura emplazado en el pueblo. En septiembre va a ser 11 años que estoy trabajando en la biblioteca. Es decir, se inauguró la biblioteca, va a ser 11 años. El 30 de agosto del 2001 se inauguró el edificio y la segunda semana de septiembre se abrió al público. Estela, ¿qué tareas se realizan en la biblioteca? El trabajo ha sido un trabajo, si se quiere llamar arduo, porque fue incentivar y fue mostrar al pueblo, porque nunca había habido una biblioteca. Esta fue una especie de enganche de cosas para acercar a la gente a la lectura. Una idea muy visionaria que tuvo el señor intendente de aquella época, don Carlos Mainardi, que bueno, todos se preguntaban para qué una biblioteca y por qué una biblioteca en Ausonia, ¿no es cierto? Entonces el trabajo no fue fácil. Primero es decir, adaptar una biblioteca al pueblo y que el pueblo entienda para qué sirve una biblioteca. ¿Cuántos volúmenes o libros cuenta esta biblioteca? Esta biblioteca comenzó a funcionar para la comunidad de Ausonia, para toda la comunidad de Ausonia, con 600 libros contados uno por uno. Hemos llegado a los 6.000 libros y estamos pasando, obviamente, porque no está todo inventariado. Se ha conseguido un programa para hacer la carga de los libros porque no teníamos una carga hecha. Y bueno, y decir, la satisfacción enorme, que ha crecido mucho, se utiliza mucho y bueno, ya forma parte de la comunidad de Ausonia. La cooperativa. Guillermo Colauti es un libro viviente. Con una memoria prodigiosa nos relata cómo era antes la cooperativa, a partir de qué necesidad surge y cómo era antes de dar luz a los vecinos. La cooperativa se fundó el 17 de octubre de 1964. Anteriormente la fundación de la cooperativa acá en Ausonia estaba en manos privadas, o sea, de la familia Osaeta, que tenían los generadores diésel, unos antiguos motores que estaban funcionando en lo que es ahora el edificio nuevo, donde antes había unos galpones. Eran unos motores diésel
que se proveía el suministro eléctrico en corriente continua, ¿sí? Cada uno de los usuarios venía y pagaba su factura de acuerdo a lo que indicaba el medidor. Había energía eléctrica, por ahí a lo mejor una persona mayor te lo puede decir bien los horarios, pero yo tengo entendido que era de 8 de la mañana a 10 de la mañana y desde 5 de la tarde a las 12 de la noche. Dependiendo, habrá dependido un poco también si era verano o invierno los horarios. Cuando llegaban las 12 de la noche se hacía una seña que era el apagón, que se llamaba, que eso indicaba que había 10 minutos de electricidad. O sea, había 10 minutos de electricidad. Y después se cortaba hasta el otro día. Para esa época lo que se usaba la energía eléctrica era solamente para alumbrar, o sea, no había electrodomésticos, no había... Era básicamente iluminación y un poco de alumbrado público en el pueblo. Luis Duarte es conocido en el pueblo con el apodo del Negro Peso. Él nos relata cómo era Ausonia hace mucho tiempo atrás. Su abuela, Ana Montiel de Casas, era analfabeta, pero dueña de muchas hectáreas en la localidad. Con dolor, recuerda lo que le pasó. Eran todos ranchos. Y la finada mi abuela, ustedes viniendo de Villa María, acá en la entrada del pueblo, a mano izquierda tiene un campo de 528 hectáreas. Era de mi abuela. ¿Y qué pasó? Ella no sabía ni escribir ni leer. ¿Y qué pasó? Que al no tener estudio le hacían firmar con el dedo. Le ponían la huella digital. Claro, y le fueron quitando los poquitos que ella tenía, los pocos que tenía. Y se los quitaron todo. Y así quedó. Ella donó el terreno de la iglesia, donó el terreno de la plaza. ¿Cuántas cosas? Crió hijos que no eran de ellos. Esa era mi abuela, Ana Montiel de Casa. El intendente es un muy buen jugador de fútbol y como no podía ser de otra forma, la gran pasión de Ausonia es el fútbol. Sí, el fútbol es el deporte predilecto de nuestro pueblo, porque por más que quieras encarar muchos otros deportes, no tenés a lo mejor la cantidad de jóvenes como para poder formar los equipos. Y en esa época no tenías ni el videojuego, no tenías ningunos otros entretenimientos que hoy los chicos lo tienen al alcance de la mano, en un bolsillo llevan el videojuego, el internet, la telefonía celular, la televisión te la llevan en un bolsillo. En esa época yo salía de casa en bicicleta hasta la casa de unos primos y de ahí agarrábamos una camioneta que eran unos primos un poco más grandes y nos íbamos a jugar al fútbol del pueblo. O me llevaba mi viejo a los entrenamientos, entonces todos corríamos tras la pelota, todos estábamos esperando el domingo para ir pueblo por pueblo a enfrentar a los otros equipos. En esa época participábamos en la Beca Varela. El primer técnico que tuve yo fue de acá de Villa María, Motoneta Ramírez. Fue el primero que nos enseñó realmente a lo que era jugar al fútbol y no correr atrás de la pelota. Y bueno, después de ahí ya los que más o menos jugaban un poquito mejor o que tenían posibilidad de venir a entrenar a Villa María, este mismo técnico nos empezó a arrimar acá al Santos a bifútbol y bueno, y ahí uno va. Pero vayamos más lejos en el tiempo y la pasión sigue siendo la misma, el fútbol. Porque a mí acá me tienen como el Negro Peso, a mí me dicen el Negro Peso. ¿El negro? Peso. ¿Peso? Peso. Porque robé un peso en aquellos tiempos y me dieron una caca. Y le voy a contar, porque yo pateaba muy fuerte. Y estábamos en un partido, un campeonato relámpago, y si metí ese penal, salíamos campeones. Pero ¿qué pasó? Lo pateo el penal y se armó un lío. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque los querían dar medio gol. ¿Cómo medio gol? Y por eso, porque el cuero se me cajó acá y metió la cámara sola. Y después, ustedes recuerdan que antes los arcos no eran de caño como ahora, como abajo. Antes eran de palo. Y yo no recuerdo el pueblo donde me tocó patear un penal. Y lo pateé. Y pegó en la arista del palo ahí abajo y gol, entró. Campeón otra vez. Pero seguimos otros minutos más que quedaban ahí. Y en eso salió el arquero gritando, referí. ¿Qué pasa? Dice, se está quemando el palo ahí abajo. Hasta había pegado el fútbol.